No, me parece que recalentó el motor. Te dije que no tendríamos que haber venido en auto hasta acá. Mariana, sí sabes que le tengo fobia al avión. Bueno, podríamos haber venido en micro entonces. Mariana, ¿sabes que le tengo fobia al micro? Hola, somos el matrimonio Moravia. Yo soy Mariana y acá el experto en autos es Enrique. Jeje. Esto es Energías Eficientes, serie en la cual repasamos cómo se produce, transporta y distribuye la energía en la Argentina. Ahora estamos en los campos de caña de azúcar de la empresa Ledesma, en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy. Hoy vamos a hablar de los biocombustibles. ¿Cómo puede ser que haya recalentado tanto? Vamos a conocer mucho sobre esta forma de energía alternativa que tiene una historia muy extensa en nuestro país. Debe ser el radiador, ¿eh? También vamos a conocer cómo sobrevivir a un marido fóbico y obsesivo. No se lo pierdan. Mariana, me quemé. Para empezar a hablar de esta forma de energía alternativa, primero tenemos que saber qué es un combustible. Quique. ¡Quique! Mira qué hermoso lugar, Mariana. Vení, relájate, disfrutá. Un combustible es cualquier material que libera energía al quemarse. ¡Quique! Conocemos los combustibles sólidos, como el carbón o la madera, los líquidos, como la nafta o el gasoil, y los gaseosos, como el gas natural. Todos esos materiales combustibles existen en la naturaleza. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia con los biocombustibles? Porque bio es un prefijo que viene de bios, palabra griega que significa vida. Sí, porque el petróleo, el gas y el carbón son combustibles que provienen de materia orgánica que está muerta hace siglos, fósil. En cambio, los biocombustibles son combustibles que están en estado sólido, líquido o gaseoso, cuyo origen es materia biológica reciente. A ver, Mariana, precisemos. Porque, ¿alguien no entendió? El petróleo, el carbón y el gas natural necesitaron millones de años para que su composición química sirviese como combustible. Surgen de las profundidades subterráneas y sabemos que no son renovables. En cambio, los biocombustibles se obtienen de vegetales, caña de azúcar, trigo, maíz o soja, y son renovables. Lo esencial que hay que saber de los biocombustibles es que pueden ser un complemento o una alternativa al uso de combustibles fósiles. Se usan para generar energía eléctrica, para calefaccionar, para cocinar. Pero lo que nos interesa ahora es el uso de biocombustibles para el transporte. El mundo se mueve con derivados del petróleo. ¿Se puede mover con biocombustibles? O sea, ¿podremos hallar un buen sustituto para el petróleo? Por eso, cuando veamos una plantación como esta, pensemos que de acá salen muchos productos y entre ellos una alternativa de energía muy provechosa. Hoy vamos a hablar de dos biocombustibles especialmente importantes, el bioetanol y el biodiesel. El bioetanol y el biodiesel tienen en común que son generados a partir de materia biológica y pueden ser utilizados como combustible de automotores. Para que el bioetanol sirva como combustible de los coches que usamos en nuestro país, tiene que pasar por un proceso de deshidratación. El biodiesel se obtiene a partir de aceites vegetales o de grasas animales. Mientras que el bioetanol puede mezclarse con nafta para motores nafteros, el biodiesel se mezcla con gasoil y se usa en motores diésel. Los sustitutos para la nafta no son algo nuevo. El automóvil Ford T de comienzos del siglo XX estaba diseñado para funcionar con alcohol, pero el desarrollo de ese combustible se cortó de cuajo con la ley seca y la industria automotriz tomó el petróleo como estándar. Con la crisis del petróleo en los 70, vuelve a estar vigente la certeza de que el petróleo no es renovable. Nuevamente, se piensa en los biocombustibles como opción. Algunos países, como Brasil, adoptaron el alcohol como alternativa energética. Y en Argentina, por ejemplo, el plan Alconafta arrancó a fines de los 70 y consistió en fomentar el uso mezclado de alcohol y nafta. Posteriores bajas en el precio del petróleo y crisis fiscales hicieron que el proyecto se desmantelara, pero ahora el panorama es diferente. El alcohol que tiene el vino en ciertas... ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Y es que el tema de hoy está muy relacionado con el alcohol, como te habrás dado cuenta. Sí, entonces...
Y que podemos amenizar la charla disfrutando de una copa. Sírvase. Ay, el viejo y maravilloso vino. Exaltado por los poetas, bebido por los reyes, fuente de alegría e ¿Es inspiración. tempranillo? Sí, deben ser las 3, 3:30. El alcohol que tiene el vino, en ciertas proporciones, claro, es también llamado alcohol etílico o etanol. Si a 2 átomos de carbono les agregamos 6 átomos de hidrógeno y por último ponemos en medio de estos dos uno de oxígeno, ahí tenemos el alcohol, que también llaman alcohol fino, el etanol o el alcohol etílico. Varias formas de designar lo mismo. Bioetanol es el nombre del alcohol cuando proviene de materia viva actual. Cuando se lo obtiene, está compuesto por 95% de alcohol y 5% de agua. Para que sirva como combustible, conviene quitarle agua, esto es, deshidratarlo. El bioetanol combustible está compuesto por 99,4% de alcohol y solo 0,6% de agua. Si a este modelo le saco 2 átomos de hidrógeno y 1 de carbono, tenemos el metanol o alcohol metílico o alcohol de madera. Es un alcohol más simple que se usa entre otras cosas como anticongelante. Y si le devuelvo los 2 átomos de hidrógeno y el de carbono, pero le saco el de oxígeno, tenemos el etano, un hidrocarburo gaseoso que se encuentra en el gas natural. Si al etano le saco 1 de carbono y 2 de hidrógeno, tengo el metano, casi el 95% del gas natural. Y pensar que en un momento la atmósfera de la Tierra estaba compuesta principalmente por metano. Bueno, amor, si nos entusiasmamos, no paramos más. Volvamos al modelo del principio. El bioetanol es el alcohol que se obtiene a partir de materias vegetales. Sí, y la plantación está de caña de azúcar, por ejemplo. Exacto. Entonces la pregunta sería, ¿cómo llegamos al bioetanol a partir de la caña de azúcar? En una primera fase, la planta crece y se cosecha. De las plantas se extrae un jugo con mucho azúcar. Ese jugo se decanta, se evapora y se cuece para concentrar el azúcar. El azúcar se cristaliza y se separa de un líquido remanente, la melaza, que se fermenta para hacer alcohol. Es que el alcohol se obtiene de una fuente biológica renovable. Por eso el nombre de bioetanol. ¿Una copita más, mi amor? No, dijimos una sola. Pero bueno, el concepto está bien. A lo mejor... Bueno, la última. Tenemos que ser más detallistas. Volvamos a esa fuente renovable, en este caso, la caña de azúcar. La caña, como cualquier vegetal, realiza el archiconocido proceso de la fotosíntesis. Como el nombre lo indica, fotosíntesis significa armar algo a partir de la luz. Las plantas capturan la energía solar, toman el dióxido de carbono de la atmósfera, el agua del suelo y de las lluvias. Con eso fabrican desde oxígeno hasta celulosa, glucosa y sacarosa. En invierno la planta concentra mayor sacarosa, se la cosecha y se la transporta a una molienda en donde se la exprime. Cuando se exprime la caña, tenemos por un lado el jugo, que posee mucho azúcar, y una fibra remanente llamada bagazo. Este bagazo se puede quemar para producir calor y luego energía eléctrica, el mismo camino que hacen los combustibles como el petróleo, gas o carbón. El jugo de la caña se procesa para extraer la sacarosa y obtener el azúcar, pero hay un remanente, parte de la melaza, que es la materia prima del alcohol. Ahí es donde interviene la fermentación. Exacto, una técnica antiquísima en donde actúan las bacterias de la levadura. Hasta el propio Louis Pasteur investigó este tema. ¿Y no le dio rabia? Bueno, Mariana, un poco de humor. La levadura actúa sobre la melaza y genera fructosa y glucosa que pasarán a ser alcohol. Este mecanismo de la levadura ocurre en otros procesos, como el de la fabricación de cerveza, vino, pan o antibióticos. Y llegamos al último paso, la deshidratación. Al eliminarse un porcentaje del agua, el alcohol hidratado se convierte en deshidratado. Ya está listo para ser mezclado con naftas. Bueno, simplificando, de la melaza de la caña de azúcar se obtiene el bioetanol o alcohol. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el alcohol que tomamos en el vino y el alcohol que se usa en combustible? El porcentaje de agua, obvio. El alcohol puro se llama alcohol absoluto y carece por completo de agua. El alcohol fino o alcohol medicinal tiene un 5% de agua. El alcohol bebible tiene un 50% de agua o más en las bebidas destiladas,
como el whisky, el vodka o el ron, y entre un 96 y un 84% en cervezas y vinos. ¿Qué pasaría si intentamos mezclar alcohol con alto porcentaje de agua con nafta? Si agregamos alcohol con agua a un tanque de nafta, o si se mezclara agua por otra vía, se producirían fallas en el motor. En cambio, si el alcohol es deshidratado, una vez mezclados, el alcohol funciona de igual manera que la nafta en un motor de combustión interna. Por eso, el proceso productivo culmina con una planta deshidratadora. La producción de alcohol en el mundo para todos sus usos es de 64.000 millones de litros anuales. Más de 9 veces el volumen de la represa de Yacyretá. Sí, o del lago Ness en Escocia, con o sin el monstruo. En la Argentina se producen unos 180 millones de litros de alcohol por año. Hablamos de alcohol hidratado, no para uso combustible. En 2008 se sancionó un régimen de biocombustibles que impone un mínimo del 5% de alcohol en la nafta y un 5% de biodiesel en el diésel. O sea que la producción de alcohol inevitablemente va a subir. Sí, a más del doble de lo que se produce actualmente. Y si la mezcla de bioetanol con nafta aumenta en un 10%, vamos a tener que duplicar de nuevo. Para el automovilista no va a haber un cambio ni en el precio ni en las prestaciones del combustible. Y sin embargo, sí va a traerle otros cambios altamente beneficiosos. Ampliará la oferta energética con una fuente renovable y nacional. Y representará un beneficio para el medio ambiente, porque aunque el alcohol no sustituya a la nafta, será un complemento que reducirá la emisión de gases de efecto invernadero. En el caso del bioetanol, el cambio a nivel de economía regional será importante. En la zona del noroeste argentino, el NOA, provincias como Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán tendrán un desarrollo mayor. La mano de obra que emplea el cultivo de caña de azúcar es mayor que la de otros cultivos que se podrían desarrollar en la región. Pero lo importante es que sus resultados, descontados los sueldos, son más útiles para la comunidad. Las plantas en su conjunto, incluyendo las que se incorporen por el lado de la producción de alcohol de cereales, crearán más de 5.000 empleos directos y 20.000 o 30.000 empleos indirectos, considerando toda la cadena de valor desde el cultivo hasta la producción de alcohol y subproductos. En el proceso intervienen muchos profesionales, ingenieros y técnicos agrónomos en la etapa agrícola y diversas especialidades técnicas y de la ingeniería en las etapas industriales. Ingenieros y técnicos industriales, químicos, mecánicos electrónicos, electromecánicos en higiene y seguridad y en alimentos. Y por cada uno de esos especialistas se necesita casi una decena de personas sin una formación profesional específica. Estamos ante una situación histórica que comparten con nosotros muchos países de buen desarrollo agropecuario. Los biocombustibles, que hace poco eran una idea loca, pasaron a ser hoy una solución obligatoria si queremos seguir disponiendo de energía para el transporte. Mariana. Marian. Ay. ¿Este lugar no es ideal para una película de suspenso? No, suspenso genera imaginar qué va a pasar en el futuro con los biocombustibles como energías alternativas. Pero bueno, hoy por hoy son una realidad. A mí hay algo que me queda claro. El biocombustible se obtiene de plantas que crecen a partir del dióxido de carbono que generan cuando quemamos su alcohol. Por lo tanto, ese combustible es una fuente renovable de energía. Sí, hay algo que es muy importante dejarlo claro. Los biocombustibles no se van a agotar. No. Recordemos que mediante la fotosíntesis, las plantas generan oxígeno que pasa al aire. Cuando quemamos el biocombustible, le estamos devolviendo al ambiente el carbono que las plantas utilizaron. Por lo tanto, el dióxido de carbono que despiden es únicamente el que antes habían tomado del propio aire. En cambio, si desenterramos combustibles fósiles y los quemamos, estamos aumentando el dióxido de carbono atmosférico.
Por si no fuimos claros, lo que estamos diciendo es que el impacto ambiental que genera la quema de los biocombustibles es mucho menor a la que producen los combustibles fósiles. Sí, con un manejo adecuado no existen efectos ambientales negativos. Al contrario, el efecto es positivo en tanto logra un balance neutro de gases de efecto invernadero. Además, es una materia prima que se renueva anualmente. Pero ojo, porque... Sí, ojo. A ver qué voy a decir. No sé, pero algo importante seguro. Un manejo inadecuado de los desechos sería volcarlos sin tratamiento a un río que no tuviera el caudal suficiente para absorberlos. Dado que estos desechos son ricos en material orgánico, son de una alta demanda biológica de oxígeno. Es decir, la materia orgánica tomaría mucho oxígeno del agua, lo cual dificultaría la vida de peces y de otros organismos. Hay por lo menos 3 alternativas de manejo adecuado de estos residuos. Una de ellas es utilizarlo para riego de los campos, con lo cual se devuelve material orgánico a la tierra. Otra alternativa es evaporarlos en lagunas y utilizar los barros resultantes como abono. Finalmente, pueden tratarse en reactores biológicos que permiten recuperar metano. Si mencionamos que los residuos son biodegradables por ser materia orgánica, es porque esto significa una ventaja en relación con los hidrocarburos fósiles. Respecto de la combustión de la fibra, existen filtros lavadores de gases que retienen las partículas, arena, tierra y cenizas emanadas de la combustión de la fibra de caña en las calderas. El agua de lavado que arrastra las partículas separadas se deriva al sistema de tratamientos de desechos líquidos. Amor, ¿hablamos de los puntos en contra de los biocombustibles? No. ¿Cómo no? ¿No qué? ¿Hablamos de los puntos en contra de los biocombustibles? Te estoy diciendo que no hablamos. ¿Cuántas veces me vas a preguntar? Ah, vos... No, pará. Vos decís, hablemos ¿Y sí? ahora. ¿Y sí? Sí, bueno. Hablemos de los puntos en contra de los biocombustibles. Uno es que la tecnología de autos argentinos no permite que se use indistintamente nafta o bioetanol. Un motor común de autos fabricados en Argentina y que tenga hasta 10 años puede funcionar con mezcla de hasta un 20% de bioetanol con 80% de nafta. De todos modos, es un escollo tecnológico que puede resolverse. Hay otra cuestión para tener en cuenta. Pensemos esto, si toda la tierra cultivable del mundo se destinara a la producción de biocombustibles, igual no alcanzaría para cubrir la demanda de energía. Además, nos quedaríamos sin alimentos. No, igualmente pueden hacerse las dos cosas, y esa es una de las ventajas de la caña. ¿Por qué? Y porque su producción es más abundante que la estrictamente necesaria para producir azúcar y fibra. Se puede quemar parte de la fibra para producir energía en las plantas industriales y reservar parte de lo que sería azúcar para fabricar bioetanol. La fabricación de alcohol combustible no nos privará de alimento, aunque sea innegable que incida moderadamente en el precio del azúcar. ¿Y se pueden obtener biocombustibles de otros vegetales? ¿Qué pasa con otros cultivos? Bueno, mirá, para la producción de alcohol se está estudiando la posibilidad de incorporar sorgo dulce o remolacha azucarera. Pero 1 hectárea de caña genera más energía que 1 hectárea de casi cualquier otra fuente posible. La Argentina es relativamente rica en alimentos, así que podemos cultivar plantas para fabricar combustible. Sí, la explotación de los mismos recursos para alimentar a la población y para proveerla de combustible no es nueva. ¿Ah, no? No, no. Es muy antigua y profesada por varias culturas. Desde tiempos inmemoriales hasta comienzos del siglo XX, los esquimales usaban velas de grasa de foca para alumbrarse y en ocasiones las comían. En la antigua Roma usaban una clase de arenques secos muy grasosos para alumbrarse en caso de emergencia. En Roma y en Grecia antiguas usaban aceite de oliva como alimento, pero cuando se ponía un poco rancio lo empleaban en las casas de baño para embadurnarse el cuerpo con una gruesa capa de ese aceite viejo y espeso cuyo exceso se retiraba. El aceite sobrante desprendido del cuerpo, que nadie quería como alimento ni para untarse, se quemaba en las lámparas para iluminación o para cocinar. Quemaban entonces alimentos para usar su energía con otros fines diferentes. El faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se encendía con aceite de ballena, que también servía de alimento. Ese producto se usaba para freír y a la vez para encender la hornalla de la cocina. Los faros luminosos con combustible se dejaron de usar en el siglo XX, cuando se popularizó la luz eléctrica y surgieron otros medios de orientación geográfica. De todos modos, la utilización de los faros de aceite de ballena no tendría mucho futuro. La caza indiscriminada de ballenas llevó a que llegaran al borde de la extinción a fines del siglo pasado.
Mira, lo cierto es que todo alimento es una fuente de energía y por lo tanto sirve como combustible. Si en la época de la guerra en nuestro país llegaron a quemar maíz y girasol en las locomotoras. Sí, ya me lo contaste. ¿Y sabías que en algunos lugares del campo usan estiércol seco como combustible? ¿Estiércol seco? Estoy comiendo, amor. Esos camiones deben usar diésel. Y lógicamente que hablando del diésel me vuelvo a acordar del biodiesel. Comparado con el bioetanol, también el método de obtención es diferente, ¿no? El del bioetanol ya lo conocemos. El del biodiesel, como señalamos al principio, se produce a través de la transformación de aceites vegetales o grasas animales. Por eso, una fuente puede ser la soja, que tiene un alto contenido de aceite, o el girasol. Otra diferencia con el bioetanol es que los subproductos son otros. En el caso del biodiesel, el principal es el glicerol, que concentrado y purificado se convierte en glicerina, producto que tiene miles de usos, desde alimentos hasta la producción de plásticos. Sí, y explosivos, porque no olvidemos que la glicerina con algunos agregados químicos da como resultado la nitroglicerina. Claro. Y la nitroglicerina empastada con arcilla no es ni más ni menos que la dinamita. Y pensar que Alfred Nobel inventó la dinamita para usarla en minería y cuando vio cómo se usaba en la guerra, decidió donar toda su fortuna para la creación de un premio a la creatividad beneficiosa, a los avances y a la paz. Le agarró el complejo de Frankenstein. ¿Qué es eso? Y ¿cuántos científicos en la historia habrán pensado que crearon un monstruo que después no pudieron dominar? ¡Ay, qué profundo! Me encanta. Oh, Marianita, qué viaje nos espera ahora, ¿eh? Sí, encima el estéreo del auto que no anda. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, ¿jugamos al veo veo? Bueno, dale. Veo veo. ¿Qué ves? Un consejo. ¿Qué consejo? Un consejo sobre el uso del auto, que tiene que ver con el uso eficiente del combustible. Porque no te olvides que la nafta, como es un derivado del petróleo, algún día se va a agotar. ¿De qué color? Tenga su auto en buenas condiciones. Un motor a punto y neumáticos con la presión indicada mejoran la eficiencia de combustible. Si los neumáticos están tibios después de unos kilómetros de marcha, ese calor se está perdiendo a expensas del combustible cargado. Maneje con prudencia. Si conduce a menor velocidad y acelera suavemente, reducirá el consumo de combustible, además de reducir la probabilidad de accidentes. Dejar encendido el motor del auto innecesariamente es como dejar prendido un artefacto eléctrico que no se está usando. Otro uso ineficiente de una fuente de energía. La vieja costumbre de dejar siempre encendidos los motores de los camiones y de los micros gasoleros. Eso gasta combustible, genera humo, hace ruido y gasta las partes mecánicas. Podemos concluir que la Argentina puede producir biocombustibles con ventajas económicas importantes para el desarrollo de economías regionales y del país en su conjunto. Pensemos que la mayor parte de la población mundial va a presenciar el agotamiento total del petróleo. Y hasta que se inventen o perfeccionen nuevas formas de energía, la producción de biocombustibles es ventajosa para los servicios, para la economía y el medio ambiente. Bueno, vamos a meterle pata porque nos va a agarrar la noche. Tenés cara de cansado, amor. ¿Querés que maneje yo? No. Bueno, ¿qué pasa? ¿No confías en mí? No. Sabes que soy una conductora muy prudente. Sí, demasiado prudente. A la velocidad que manejás vos tenemos reserva de petróleo para 1000 años, no para 50.